Nathan y Hermod volaban muy alto sobre la hermosa campiña, siguiendo el automóvil que corría a toda velocidad. Las cosas estaban definitivamente mucho más quietas por aquí, lejos de la ciudad de Ashton, plagada por problemas. Sin embargo, ninguno de los dos se sentía completamente tranquilo por los dos pasajeros que iban en el vehículo, aun cuando los acompañantes celestiales no podían saberlo todavía con certeza. Tenían un presentimiento de que un complot de parte de Rafar y sus guerrillas pudieran estarse fraguando. Marshall y su atractiva joven reportera eran una combinación demasiado crítica como para que aquellos demonios la dejaran pasar por alto. El ex decano de la universidad, Eleodoro Strachan, vivía en una pequeña y modesta finca, como a 1 hora de Ashton, y no cultivaba la granja, solo vivía en ella. Y mientras Marshall y Berenice entraban por la carretera, podían notar que los intereses del inquilino no se extendían más allá del patio que rodeaba la Casa Blanca. El césped estaba bien cortado, los frutales estaban podados y cargados de frutas. Las matas de flores recién arregladas y cubiertas de tierra recién removida. Algunas gallinas deambulaban cerca, picando y escarbando. Un perro anunció su llegada ladrando furiosamente. Vaya, un ser humano normal para entrevistar. Siquiera alguna vez, dijo Marshall. Por eso fue que salió de Ashton, dijo Berenice. Strachan salió al portal mientras el perro corría y ladraba detrás de él. Hola, saludó a Marshall y a Berenice mientras ellos descendían del auto. Cálmate, Lady, le dijo a la perra, la cual nunca obedecía sus órdenes. Strachan era un individuo saludable, con pelo cano, que tenía mucha oportunidad para hacer ejercicio en este lugar, y lo demostraba. Llevaba ropas de trabajo y todavía tenía en sus manos un par de guantes de jardín. Marshall le extendió la mano y le dio un firme apretón. Berenice hizo lo mismo. Intercambiaron saludos de cortesía y luego Strachan los invitó a que entraran a la casa. Doris, llamó Strachan. El señor Hogan y la señorita Kruger ya están aquí. A los pocos minutos, Doris, una dulce y robusta señora, había preparado la mesita de la sala con té, café, panecitos, dulces y galletas, y todos se hallaban conversando agradablemente sobre la finca, el campo, el clima, la vaca extraviada del vecino. Todos sabían que esto era obligatorio y, además, los Strachan eran personas con quienes era muy agradable conversar y visitar. Finalmente, Eleodoro Strachan introdujo una frase de transición. Sí, supongo que las cosas en Ashton no son así de hermosas. Berenice sacó su libreta de apuntes y Marshall dijo, así es. Y medio que lamento tener que arrastrarlo hasta aquí con nosotros. Strachan sonrió y dijo filosóficamente, uno puede huir, pero no puede esconderse. Miró por la ventana a los árboles que se recortaban contra el firmamento infinito y dijo, siempre me he preguntado si abandonarlo todo era correcto. Pero, ¿qué más podría haber hecho? Marshall verificó otra vez sus notas. Veamos. Usted me dijo por teléfono que usted salió de Ashton el pasado mes de junio, hace 1 año, y que Rafael Kuklinski tomó su lugar. Y él todavía está allí, según entiendo. Sí, todavía está allí. ¿Estaba él también en esto del círculo interior? No sé cómo llamarlo mejor. Strachan pensó por un momento. No lo sé. Por cierto, pero no me sorprendería si lo está. Realmente tenía que ser alguien del grupo para ser nombrado decano. De modo que en realidad sí hay un cierto tipo de rosca, por decirlo así. Por supuesto. Esto llegó a ser muy obvio después de un tiempo. Todos los síndicos estaban convirtiéndose en guisantes en su vaina, como réplicas el uno del otro. Todos actuaban de la misma manera, hablaban de la misma manera, excepto por usted. Strachan se rió un poco. Creo que yo no encajaba muy bien en el club. En realidad me convertí en un extraño, incluso en un enemigo, y creo que por eso fue que me despidieron. Supongo que ahora usted está refiriéndose al pleito sobre los fondos de la universidad. Exactamente. Strachan tuvo que refrescar su memoria. Nunca sospeché nada hasta que empezamos a tener ciertos retrasos inexplicables en los pagos. Nuestras cuentas eran pagadas con retraso. Nuestra nómina de pagos estaba atrasada. Ni siquiera era mi trabajo andar averiguando estas cosas, pero cuando empecé a recibir quejas indirectas, usted sabe, oyendo que otros comentaban sobre el asunto, le pregunté a Baylor cuál era el problema.
Él nunca me dio una respuesta directa a mis preguntas, o al menos no me gustaron las respuestas que me daba. Por eso fue que pedí que un contador independiente, un amigo de un amigo, revisara los libros y que hiciera tal vez una rápida evaluación de lo que estaba haciendo la oficina de contabilidad. No sé cómo logró tener el acceso a la información, pero era un tipo listo y halló la manera. Berenice tenía lista la pregunta. ¿Podemos saber su nombre? Strachan contestó encogiéndose de hombros. Johnson, Ernesto Johnson. ¿Dónde podemos contactarlo? Me temo que está muerto. Eso era un contratiempo. Marshall todavía se aferró a una esperanza. ¿No dejó él ningún registro, anotación, nada por escrito? Strachan sacudió su cabeza. Si lo hizo, esas anotaciones se perdieron. ¿Por qué cree usted que me he quedado en este silencio? Escuchen, yo conozco incluso bastante bien a Norman Midley, el fiscal general del estado, y pensé acudir a él y decirle lo que estaba pasando. Pero, seamos francos, todos aquellos tipos en lugares altos no le dan a uno ni la hora del día, a menos que uno tenga prueba sustancial. Es duro conseguir que las autoridades expongan un cuello. Simplemente no quieren hacerlo. Está bien. ¿Y qué fue lo que Ernesto Johnson encontró? Regresó horrorizado. De acuerdo a sus hallazgos, mucho dinero de becas, préstamos y matrículas estaba siendo reinvertido a ritmo alarmante, pero al parecer no había dividendos ni intereses de ninguna clase de ninguna de las inversiones que se había hecho. Era como si el dinero hubiera sido echado en algún pozo sin fondo. Las cifras habían sido arregladas para cubrir el asunto. Las cuentas por pagar estaban repartidas de modo que pudieran echar mano de otras cuentas para pagarlas. Todo era un lío colosal. ¿Un lío de varios millones? Por lo menos. El dinero de la universidad se había estado escapando en grandes cantidades por años, sin que hubiera ni indicios de a dónde se estaban yendo. En alguna parte por allí hay un monstruo ávido de dinero que ha estado tragándose todos los haberes de la universidad. Y allí fue cuando usted pidió la auditoría. Y Eugenio Baylor saltó hasta el techo. El asunto entero pasó a ser profesional a lo personal. En un instante, y nos convertimos en enemigos instantáneos. Eso me convenció mucho más de que la universidad estaba en un grave problema y que Baylor tiene mucho que ver con eso. Pero, por supuesto, no hay nada que Baylor y los otros no lo sepan. Estoy seguro de que todos saben del problema, y es mi opinión que en su unanimidad en pedir mi renuncia fue una conspiración común. Pero, ¿para qué propósito?, preguntó Berenice. ¿Por qué querían ellos minar la estructura económica de la universidad? Strachan pudo solamente sacudir su cabeza. No sé qué es lo que están tratando de hacer, pero a menos que haya algo escondido en alguna parte que pudiera explicar a dónde están yendo esos fondos y cómo se van a cubrir estas pérdidas, la universidad en realidad se encamina a la bancarrota. Kuklinski debe saberlo bien. Hasta donde yo sé, él estuvo totalmente de acuerdo con la política económica y con mi renuncia. Marshall leyó otras notas. ¿Y en qué punto entra nuestra distinguida profesora Landstrad en todo esto? Strachan empezó a reírse. Ah, la estimada profesora. Se detuvo a considerar la pregunta por un momento. Ella ha sido siempre una influencia poderosa, con toda seguridad, pero no pienso que ella sea el centro último de las cosas. Me parece que ella tiene mucho que ver con el control sobre el grupo, en tanto que alguien más alto tiene mucho que ver con controlarla a ella. Me parece que ella tiene que responder ante alguien, alguna autoridad invisible. Pero, ¿no tiene usted idea de quién pueda ser? Strachan sacudió la cabeza. ¿Y qué más sabe usted sobre ella? Strachan rebuscó en su memoria. Graduada de la Universidad de California, había enseñado en otras universidades antes de llegar a Whitmore. Ha estado en la facultad como por 6 años. Recuerdo que siempre ha tenido fuerte interés en la filosofía oriental y el ocultismo. Una vez estuvo metida en cierta clase de grupo religioso neopagano en California, pero ustedes comprenden. Nunca me di cuenta sino hasta hace como 3 años que ella estaba proclamando abiertamente sus creencias en sus clases, y me sorprendió hallar que sus enseñanzas habían despertado mucho interés.
Sus creencias y prácticas se han extendido no solamente entre los estudiantes, sino también entre la facultad. ¿Quién es de la facultad?, preguntó Marshall. Streisand sacudió su cabeza con disgusto. Empezó años antes de que me diera cuenta de ello. En el departamento de psicología, entre los ayudantes de Julian Langstrad, Margarita Islander. Tal vez usted la conoce. Creo que mi amiga Ruth Williams la conoce, dijo Berenice. Creo que ella fue la primera en iniciarse en el grupo de la profesora Langstrad, pero ella siempre tenía interés en los clarividentes como Edgar Cayce, de modo que fue natural en ella. ¿Algún otro?, presionó Marshall. Streisand sacó una lista escrita deprisa y dejó que Marshall le diera un vistazo. He repasado esto vez tras vez de todos estos meses desde que salí. Aquí está. Esta es una lista de la mayoría del departamento de psicología. Señaló algunos nombres. Trevor Corcoran es nuevo en el personal este año. Él estudió incluso en la India antes de venir a enseñar acá. Juanita Jake reemplazó a Kevin Ford. Bueno, a decir verdad, mucha gente ha sido reemplazada en los últimos años. Tuvimos muchos cambios. Marshall notó otra porción de la lista. ¿Y quiénes son estos? Del Departamento de Humanidades y también del Departamento de Filosofía. Y los de acá son del programa de Biología y de Medicina. Muchos de ellos son igualmente nuevos. Tuvimos muchos cambios. Esta es la segunda vez que usted repite eso, observó Berenice. Streisand se quedó mirándola. ¿Qué está pensando? Berenice tomó la lista de la mano de Marshall y la colocó frente a Streisand. Díganoslo usted. ¿Cuántas de estas personas han sido reemplazadas por la universidad en los últimos 6 años, durante el tiempo en que Julian Langstrad ha estado aquí? Streisand dio otro vistazo, más crítico a la lista. Jones, Conrad, Weisspun, Epps. Un abrumador porcentaje de nombres era de aquellos nuevos miembros de la facultad que habían reemplazado a quienes habían renunciado o personas cuyos contratos simplemente no fueron renovados. Vaya, ¿no es eso extraño? Diría que es muy extraño, añadió Berenice. Streisand estaba visiblemente alterado. Todos esos cambios. Estaba muy preocupado por eso, pero nunca pensé. Esto podría explicar muchas cosas. Sabía que había cierta clase de interés común entre todas estas personas. Todas ellas parecían tener una cierta afinidad única e indefinible el uno para el otro. Su propio argot, sus propios secretos, sus propias ideas de la realidad. Y parecía que nadie podía hacer nada sin que todo el mundo entre ellos lo supiera. Pensé que era una moda, una novelería psicológica. Levantó la vista con una nueva conclusión en sus ojos. De modo que era mucho más que eso. Nuestra universidad fue invadida y nuestra facultad desplazada por una locura. Por un momento en la memoria de Marshall brilló un recuerdo. Un breve destello de su hija diciendo: la gente por aquí está actuando muy extraño. Este recuerdo fue seguido inmediatamente por la voz de Katy en el teléfono. Estoy preocupada por Sandra. Ella no es la misma. Marshall sacudió sus recuerdos y empezó a hojear sus anotaciones. Finalmente encontró la vieja lista que Berenice había conseguido de Alberto Darr. Está bien. ¿Qué encuentro esas clases que la profesora Langstrad estaba enseñando? Introducción a la conciencia de Dios y la diosa y el arte. La rueda sagrada de la medicina. Hechizos y conjuros. Sendero de su luz interior. Conozca sus propias guías espirituales. Streisand asintió afirmativamente. Todo empezó como parte de un programa de educación alterna, algo puramente voluntario para cualquier estudiante interesado, pagado por una matrícula especial. Pensé que era un estudio de folclore, mitos y tradiciones, pero creo que lo estaban tomando muy en serio. Así parece. Y ahora tenemos un gran porcentaje en la facultad y del cuerpo estudiantil empujado, incluyendo los síndicos. Streisand refrescó su memoria. Prepárense para esto. Pienso que el mismo trastorno ocurrió a la Junta de Síndicos por igual. Hay 12 posiciones de síndicos en total y 5, creo, han sido súbita y abruptamente reemplazados en los últimos 18 meses. ¿Quién más podría votar para que la votación pidiendo mi renuncia sea unánime? Solía tener varios amigos leales en esa junta. ¿Cuáles son sus nombres y dónde se han ido? Berenice empezó a anotar
los nombres a medida de que Streisand los mencionaba, junto con cualquier otra información que podría proporcionar acerca de cada persona. Jacob Abernathy había muerto. Mortimer James había ido a la bancarrota en su negocio y se había cambiado de trabajo. Federico Ironsworth, George Olson y Rita Jacob había dejado Aston sin decir nada y no se sabía dónde se habían ido. Y eso, dijo Streisand, abarca casi todo el mundo. No queda nadie sino los síndicos de este extraño grupo místico, incluyendo a Kuklinski, el nuevo decano, añadió Berenice, y René Brandon, el propietario del terreno. ¿Y qué en cuanto a Teodoro Armel?, preguntó Marshall. Sí, él trató de retroceder, pero para entonces ya le habían confiado demasiada información. Cuando hallaron que no podían controlarlo más, pues él me tenía a mí y a nuestra amistad para echarnos la culpa, se las agarraron para difamarlo y sacarlo del pueblo con ese ridículo escándalo. Dijo Berenice, un conflicto de intereses. Por supuesto. Él persistía en hablarme de una nueva ciencia fascinante acerca de la mente humana y aducía que solamente andaba en busca de una historia, pero poco a poco se fue envolviendo más y más en la maraña y ellos lo sedujeron, estoy seguro. Le oí decir que le habían prometido que tendría gran éxito en su periódico debido a que se había alineado con ellos. Marshall vio otro recuerdo que brilló en su mente. Vio a Brumel mirándolo con aquellos ojos hipnóticos y diciéndole muy seductoramente: Marshall, nos gustaría saber que usted está de nuestro lado. Streisand seguía hablando. Marshall se despertó y dijo: Perdónenme, ¿cómo fue eso? Streisand le respondió: Sencillamente estaba diciendo que Armel quedó dividido entre dos lealtades. Primero y sobre todo, era la leal a la verdad y a sus amigos. Y eso me incluía a mí. Su otra lealtad era para el grupo de Julia Landstrath y sus filosofías y prácticas. Creo que él pensó que la verdad era inviolable y que la prensa siempre debía ser libre. Pero, por cualquiera que fuera la razón, empezó a publicar crónicas acerca de los problemas económicos. Y, según los síndicos, eso era definitivamente traspasar demasiado la línea. Sí, recordó Berenice. Ahora recuerdo que le oí decir que estaba tratando de controlarlo y dictarle lo que debía publicar. Realmente estaba furioso por eso. Por supuesto, dijo Streisand. Cuando se trataba de principios, independientemente de cualquier interés que pudiera haber tenido en la tal llamada ciencia de las filosofías metafísicas, Armel era sobre todo un periodista y no iba a dejarse intimidar. Streisand dejó escapar un suspiro y miró al suelo. Entonces me temo que se vio entre dos fuegos en mi batalla con los síndicos de la universidad. Consecuentemente, ambos perdimos nuestras posiciones, nuestra buena reputación en la comunidad, todo. Creo que ustedes dirían que me sentí contento al dejarlo todo atrás. Era imposible luchar en contra de todo eso. A Marshall no le agradó eso. ¿Son ellos esta cosa realmente tan fuerte? Streisand no podía estar más serio. No creo que jamás me di cuenta de cuán vasta y fuerte realmente es. Y creo que todavía estoy empezando a caer en cuenta. Señor Hogan, no tengo idea de cuál es el objetivo final de esta gente, pero estoy empezando a ver que nada que se interponga en su camino puede escapar de ser eliminado o acabado. Incluso mientras estamos aquí conversando, puedo mirar en retrospectiva e incluso sin considerar el trastorno en la facultad, me aterroriza pensar en cuántas personas en Aston sencillamente han desaparecido de la vista sin dejar rastro. José, el propietario del supermercado, pensó Marshall. ¿Y qué en cuanto a Edith? Streisand se puso más pálido y había un tono de preocupación en su voz. ¿Y qué piensan hacer ustedes con toda esta información? Marshall tenía que ser sincero. Todavía no lo sé. Hay muchas piezas que faltan, demasiadas conjeturas. Todavía no tengo nada que pudiera publicar. ¿Recuerda lo que le pasó a Teodoro Armel? ¿Está teniendo eso en mente? Marshall no quería pensar sobre eso. Quería hallar algo más. Armel no quiere hablar conmigo. Tiene miedo. ¿Miedo? ¿De qué? De ellos, del sistema que lo destruyó. Sabe más acerca de sus extrañas prácticas de lo que yo pensé.
Él sabe suficiente como para tener mucho más miedo del que yo tengo, y creo que su miedo tiene justificación. Creo que en verdad hay mucho peligro allí. ¿Le habla a usted alguna vez? Por supuesto, sobre cualquier otra cosa, excepto eso que ustedes andan husmeando. Así que, ¿ustedes dos se mantienen en contacto? Sí, vamos a pescar, de cacería, nos juntamos para almorzar. No vive lejos de aquí. ¿Podría llamarlo usted? ¿Quiere decir llamarlo? ¿Y cómo diríamos interceder por usted? Eso es exactamente lo que quiero decir. Streisand contestó con cautela. Puede ser que él no quiera hablar y no puedo presionarlo. Pero, ¿podría usted simplemente llamarlo y ver si él quiere hablar conmigo otra vez? Lo pensaré y eso es todo lo que puedo prometerle. Apreciaría eso. Pero, señor Hogan. Streisand alargó su mano y tomó a Marshall por el brazo. Miró a Marshall y a Berenice y dijo muy quedamente: ustedes dos, cuídense mucho. Ustedes no son invencibles. Ninguno de nosotros lo es. Y creo que es posible que puedan perder todo si solo dan un movimiento en falso o dan un paso equivocado. Por favor, asegúrese cada momento de saber qué es lo que están haciendo. En el Clarín, Tomás, el encargado del emplanaje, estaba recibiendo los anuncios acostumbrados y completando las galeradas para la edición del martes, cuando sonó la campanilla de la puerta del frente. Él tenía otras cosas más importantes que atender, que vérselas con visitantes, pero con Hogan y Berenice fuera en su misteriosa misión de intriga, él era el único que quedaba en el lugar. Vaya, y deseó que Edith se hubiera quedado. El periódico cada vez andaba más patas arriba, y cualquier cosa que fuera lo que Berenice y Hogan andaba persiguiendo, lo cierto es que los distraía de las muchas tareas que se acumulaban en el lugar. «Hola», dijo una dulce voz femenina. Tomás agarró un paño para limpiarse las manos y gritó desde dentro: «Un momento, ya voy». Se escurrió por el estrecho pasillo hasta la oficina del frente y vio a una mujer muy atractiva y vestida muy elegantemente frente al mostrador. Ella le sonrió cuando lo vio. «Ah», pensó Tomás, «si yo fuera joven otra vez». «Hola», dijo él, todavía limpiándose la mano con el paño. ¿En qué puedo servirle?». La joven dijo: «Leí un anuncio buscando una secretaria y directora general de la oficina. Vengo a solicitar el trabajo». Tenía que ser un ángel, pensó Tomás. «Si usted puede hacerlo, por supuesto que hay trabajo por aquí, clamando porque se haga». «Bueno, pues, estoy lista para empezar», dijo ella con una amplia sonrisa. Tomás se aseguró de tener su mano limpia y se la extendió. Tomás McBride, encargado del embalaje y encargado general de las preocupaciones. Ella estrechó su mano firmemente y le dijo: «Carmen, para servirle». «Encantado de conocerla, Carmen». «¿Eh? ¿Carmen? ¿Qué?». Ella se rió de su olvido y dijo: «Carmen Fraser. Me he acostumbrado a que me llamen por mi nombre de pila». Tomás hizo girar la pequeña puerta del vaivén que se hallaba hacia el extremo del mostrador, y Carmen lo siguió hasta el área de las oficinas. «Déjeme mostrarle qué diablo sucede por aquí», dijo él.